Ya es una realidad, la inteligencia artificial se ha incorporado de una forma en nuestro día a día para quedarse. Aunque ya anteriormente existían modelos similares como son Machine Learning o ciencia de datos, ha pegado un golpe de tan grandes magnitudes, llegándonos a la reflexión de que si algún día el ser humano será reemplazado por una máquina programada en IA. En este vídeo hablaremos sobre 4 claves de los orígenes, implementación actual y qué se espera de cara a un futuro en relación a la IA. Sean bienvenidos un día más al canal de FCompamix y sin más dilación, comenzamos. Así es, hoy en día no es ninguna novedad relacionada a la inteligencia artificial en todos los ámbitos, desde deportes hasta en el mundo laboral. Principalmente en este último es en el que de alguna forma puede preocupar a la sociedad hoy en día. Y ahora te preguntarás, ¿por qué el mundo laboral es el ámbito que más preocupa? Es fácil de relacionar. Básicamente, muchas empresas están desarrollando algoritmos, robots, procedimientos y aplicaciones con un objetivo en común, nada más y nada menos que sustituir el trabajo humano. Varias entidades se encuentran en fase piloto probando este tipo de técnicas, llegando en ocasiones a provocar despidos masivos de hasta el 90% de su plantilla humana. Por eso, a la hora de leer noticias sobre la implantación de nuevos robots o nuevas técnicas de desarrollo con IA, es normal que de alguna forma exista la preocupación. Por eso, explorar los orígenes y la situación actual nos ayudará a identificar lo que nos espera en un futuro, y para hacerlo contaremos con la ayuda de la IA. Orígenes de la inteligencia artificial. Nos situamos en la década de 1950, donde los primeros científicos e ingenieros ya proporcionaban ideas para implementar máquinas que pudieran pensar y aprender como los humanos. Este fue el inicio de la inteligencia artificial. Desde entonces se ha recorrido un largo camino, desde los primeros programas informáticos hasta sistemas más complejos. Un claro ejemplo serían el superordenador Deep Blue desarrollado por IBM, que simulaba partidas de ajedrez e incluso llegó a ganar al campeón mundial Garry Kasparov en 1996. Increíble, una máquina ganando un humano. Y Watson, también desarrollado por IBM, que en este caso se puso a prueba ganando un concurso de juegos de pregunta-respuesta en la televisión americana, por delante de personas humanas. Cuidado. Prácticamente estos ordenadores ya disponían de una arquitectura similar a lo que es hoy en día el proceso de pregunta-respuesta de la inteligencia artificial. Básicamente, la máquina recibe una pregunta o un algoritmo, descompone por partes la pregunta con el objetivo de generar una hipótesis, mientras que por otra parte busca en un primer lugar varias respuestas candidatas a lo más apropiado. Se comparan las posibles respuestas con evidencias similares para que en el siguiente paso se entrene ese modelo y esa síntesis proporcione un margen final. En caso de que no coincida, el proceso vuelve a empezar desde la descomposición por partes, en busca de una nueva hipótesis. Si la máquina calcula las evidencias correctas, en ese caso contestará la pregunta. Este proceso nos hace llevar al presente de la inteligencia artificial. Sabiendo cómo funcionan los algoritmos antiguamente, podrás pensar, ¿ha cambiado algo hasta ahora? Hoy en día, la IA continúa evolucionando rápidamente, con aplicaciones que van desde el reconocimiento facial, traducción de idiomas, medicina personalizada o incluso conducción autónoma. El cruce de la inteligencia artificial con otras tecnologías le proporciona un aprendizaje automático y gracias a la implementación de la computación cuántica se promete un futuro emocionante. Bueno, pero esto ya lo veremos más adelante. Hoy en día la inteligencia artificial está en todas partes, desde nuestros teléfonos móviles hasta los asistentes virtuales. Estas tecnologías utilizan procesamientos del lenguaje natural para interactuar y aprender de conversaciones humanas. Un claro ejemplo pueden ser los asistentes virtuales como Siri de Apple, Alexa de Amazon y Google Assistant. Llevan la IA a los hogares a través de dispositivos inteligentes con el factor común de recopilar datos que tú les proporcionas para que te los entregue en un formato con el cual pueda servirte para ayudarte en tu día a día. Y aunque no sean herramientas de IA muy optimizadas, realizan funciones basadas en el aprendizaje del idioma humano. Otro ejemplo serían las herramientas de las plataformas web, como puede ser ChatGPT para contenido y ayuda. Herramientas optimizadas para un fin, pero con una característica en común. Todas utilizan lenguaje basado en el aprendizaje de la interacción humana. Esto puede ser de gran ayuda o un gran problema, lo que nos hace llegar al punto sobre el futuro de la inteligencia artificial. Como hemos dicho antes, se espera que la IA continúe transformando nuestras vidas de maneras asombrosas, gracias a sus innovaciones constantes. No obstante, no todo es solo lo que reluce, ya que lo que se echa en falta son métodos que regulen el contenido que se proporciona a las herramientas de IA. Es un factor fundamental para implementar herramientas que incorporen estas tecnologías, ya que en malas manos puede convertirse en herramientas altamente peligrosas, ya sean para ciberataques o daños físicos y humanos. Un ejemplo puede deberse a programas destinados a ciberataques con una mayor facilidad para penetrar en los sistemas defensivos de organizaciones, entidades bancarias, etc. O incluso programar robots destinados a atacar personas, como por ejemplo programar robots perro destinados a lanzar misiles antitanque o el caso más conocido, drones suicida programados para atacar puntos estratégicos. La IA responsable y ética juegan un papel importantísimo en el desarrollo e implementación de dichas tecnologías, ya que se espera
pueda que tenga un impacto significativo en diversas áreas de la vida humana. Por eso es importante señalar que junto con las oportunidades también hay desafíos y preocupaciones, y su futuro dependerá en la gran mayoría en cómo la sociedad aborde estos problemas y los gestione a medida que la tecnología continúe avanzando. Conclusión: la inteligencia artificial ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una parte fundamental de nuestras vidas. Su desarrollo dependerá de varios factores que decantarán la balanza entre pros y contras, pero sobre todo ser conscientes de que el factor humano juega un papel fundamental en su desarrollo e implementación, basándose en acciones responsables y éticas. Espero haberte aclarado los conceptos sobre el mundo de la inteligencia artificial. Si te ha gustado este vídeo, no olvides en darle like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perder ningún contenido sobre la informática y sus derivados. Un saludo y hasta el próximo vídeo.